Bueno, muchísimas gracias por esta bienvenida, Roberto. Yo soy Elena Carrascosa, directora de contenidos de Barra de Ideas, y como medio de comunicación hoy no podíamos venir a hablar de otra cosa, ¿no? Es la importancia de la comunicación en un sector en un negocio de restauración. Yo creo que todos los que estáis aquí, que acabáis de emprender, quizá tenéis un proyecto en marcha o tenéis un negocio de restauración ya en movimiento con una trayectoria de unos años, os habéis planteado pues la pregunta que os vamos a hacer hoy, ¿no? ¿Qué es más importante en un restaurante? ¿Es la comida? ¿Es el precio? ¿Es la ubicación? ¿Es el ambiente? Sea como fuere, lo cierto es que cuando vamos a un restaurante lo que nos traemos a casa es cómo nos hicieron sentir. Y en ese cómo nos hicieron sentir es clave la comunicación. Por eso ahora contamos con Noemí Boza, que ya, además de ser socia y directora de Mascuota y editora de Barra Ideas, acaba de publicar, ya va por su segunda edición, un interesante libro, porque lo llama Liderazgo cuando quieren decir comunicación, y os va a explicar el factor, el impacto que tiene la comunicación en la gestión y el buen funcionamiento de un restaurante. Pues muchas gracias, Noemí. Muchas gracias, Elena. Bueno, nada, súper contenta de estar aquí, no solo porque la comunicación es importante y tal, sobre todo porque soy emprendedora. Y como ha dicho Roberto, esto va de esa energía, ¿no?, que se necesita para emprender. Bueno, pues yo quería compartir con vosotros que qué español, como me decían por ahí en el café, qué español o española no ha empezado en el mundo de la restauración. Yo uno de mis primeros trabajos fue en un restaurante, ¿no? Cuando estudiaba, antes de estudiar la carrera, fue en un restaurante y la verdad es que aprendí muchísimo, ¿no? Seguramente ya empecé ahí a observar temas de inteligencia emocional en los que después me he desarrollado durante 25 años, ¿no? Pero emprendí, y ahí también tenemos algo en común, emprendí en un sector que es el sector de la comunicación, lo hice hace 23 años, o sea, lo hice jovencita, en un sector que, como os decía, el de la comunicación no era habitual en aquel momento, porque había pues un boom del mundo de la televisión de pago en aquel momento, ¿no?, que salía y tal, es decir, que no era habitual, con lo cual ahí también me identifico, ¿no?, con esa idea de lo sacrificado que es, ¿no?, en el sector de la restauración emprender, ¿no? Así que lo que vengo a contaros, como bien anunciaba tanto Roberto como Elena, es algo que es verdad que tiene que ver con mi libro, pero sobre todo tiene que ver más con una actitud, ¿no?, que vamos descubriendo a lo largo de los años, ¿no? Y que en este sentido, en el ámbito de la restauración, me llevó a pensar, nosotros que estamos además editando Barra Ideas, desde la empresa de la que yo soy una de las socias, que es Mascuota, edita Barra de Ideas. Y Barra de Ideas, en realidad, pues para vincular la comunicación a todo lo que hacéis, los que nos leéis, que me alegro mucho que estéis suscritos a la newsletter, en Barra de Ideas, pues es analizar un poco cómo es la comunicación con vuestros equipos, si no tenéis aún el proyecto, cómo os podéis fijar en cómo va a ser esa comunicación y sobre todo también cómo es la comunicación con el cliente, ¿verdad? Porque la comunicación lo impregna todo. En realidad, cuando pensamos en comunicación y empezamos a pensar en un restaurante, en un negocio de restauración, pensamos que, bueno, pues que esto es un tema de la comanda, ¿no? La comanda puede ser, tomar bien la comanda puede ser comunicación, por supuesto. Interpretar bien en cocina lo que sale apunta en una comanda es comunicación, bueno, pues también, ¿no? También es comunicación. Esto es un gag porque aquí os vengo a hablar hoy de bombones, que no lo han dicho aún, pero os vengo a hablar de que sois todos bombones, ahora os lo cuento. Una comanda bien tomada es comunicación, por supuesto, también, ¿no? Es decir, todo influye, pero en realidad, bueno, interpretarla bien en cocina también es comunicación, empezar el PASI, empezar a conversar con el cliente mejor también podría ser comunicación y fijarnos cómo los equipos tienen esa comunicación verbal y no verbal, que da mucha información con el cliente y cómo los equipos entre ellos, ¿no?, tienen una comunicación verbal y no verbal. ¿Es comunicación? Pues sí, podríamos decir que sí, ¿no? Pero a mí me gusta no quedarme ahí, ¿no? No me gustaría quedarme en la idea de la comunicación como todo esto que es interpretar si el lenguaje y si no hay ruido, ¿no?, o errores o incidencias en la comunicación de los equipos, sino que me gustaría más irme a la experiencia de cliente. Y en realidad sabéis, y es bastante habitual, cuando ya tenemos una cierta experiencia, saber que si vas a un restaurante, a una experiencia gastronómica súper guay, pero la comunicación o el trato, o cómo te ha hablado aquel camarero, tal, no ha sido como tú te esperabas, esa experiencia no es tan buena, ¿no?
Lo mismo ocurre al revés, cuando la oferta gastronómica es mediocre, pero la atención que te ofrecen y la comunicación es buena, pues resulta que ahí se eleva la experiencia del cliente, es más positiva. Es decir, que la comunicación incide muchísimo en la experiencia del cliente, ¿no? Pero es verdad que en el mundo del liderazgo y ahora cada vez el sector de la restauración tiene más formación, pero ojo, más formación muy específica, ¿no? Muy de, pues el otro día estaba en una cadena hotelera que nosotros desde Barra Ideas hacemos también mucha formación en temas de habilidades, de esto que mal llamado soft skill, ¿no? Y estaba en una cadena de restauración, en una cadena hotelera, perdón, en Girona, y me daba cuenta de que me decían, es que hemos hecho un curso de arroces, es que hemos hecho un curso de especialidades de café, es que hemos hecho un curso... Claro, tenéis, por suerte, se ha profesionalizado mucho el sector, ¿no? La Cámara lo sabe muy bien, ¿no? Que están por aquí, la Escuela de Hostelería de la Cámara, pero realmente luego hay una cosa que a veces no tratamos tanto, que es toda esa formación en soft skills, ¿no? En las mal llamadas soft skills. Y lo decía Roberto al principio cuando hacía mención a que la inteligencia emocional está desde el principio en este Gastroemprende, está muy presente. Pues esto que hemos denominado soft skill, que empezó a llamarse así en el siglo XX, ¿no? Cuando empezamos a teorizar sobre el mundo del liderazgo y del management, a mí no me gusta llamarle así, sino que me gusta, y me voy a los bombones, me gusta llamarle la habilidad bombón, ¿no? ¿Por qué es la habilidad bombón? Porque con la comunicación vuestros equipos tienen la posibilidad, y vosotros también como jefes, cuando estéis liderando un proyecto y cuando vuestro proyecto crezca, pues vais a tener la posibilidad de cambiar estados de ánimo, que es lo que hace el chocolate. La ciencia, como bien sabéis, nos dice que cuando consumimos chocolate elevamos los niveles de serotonina en el cerebro, que es el neurotransmisor de los estados de ánimo, y también elevamos la dopamina, que es la molécula de la felicidad y del placer. Con lo cual, ¿a quién no le gusta el chocolate de la sala? A ver, ¿a quién le gusta el chocolate? Vale, a la mayoría de las personas les gusta el chocolate, ¿no? Pues el chocolate, bien sabéis, que cambia el estado de ánimo, ¿no? Y eso es lo que me ha permitido esta analogía, yo que pues eso, llevaba pues muchos años en el mundo de la comunicación y veía que realmente la comunicación, un jefe puede cambiar el estado de ánimo de un equipo. Unas personas en sala, en cocina, estás estresado, de hecho hay muchísimas emociones que pasan en sala y pasan en cocina cuando hay puntas de trabajo en vuestro sector, que realmente cómo se trasladan a través de la comunicación. Normalmente lo vemos a través de la comunicación, ¿no? Y una cosa que me ha quedado súper grabada, me ha pasado muchas más veces, pero me quedó grabada esta porque era mi cena de 50 aniversario. Voy a un restaurante con mis hijas y con mi marido y el maître empieza a discutirse, pero a voz increíble en la sala, con dos mesas más, o sea, no era la única mesa a la que nos afectaba. Es bastante incómodo, ¿verdad? Y a veces lo ves cuando incluso entre equipos, ¿no? Y eso fue, y además es un restaurante bastante conocido de Madrid, ¿no? Me impresionó muchísimo, ¿no? Así que ojo con la comunicación porque es generadora de muchísimas experiencias y yo le llamo la habilidad bombón precisamente por esa capacidad que tiene para cambiar estados de ánimo, como el chocolate, y para hacer que las personas disfruten, no solo que disfrute el cliente, sino que también disfruten las personas de tu equipo con esa comunicación, ¿no? Y todos los estados emocionales, todos la tensión, un día me dijo en esta formación de la cadena hotelera, un cocinero me dijo que a veces tenía que hacer silencios en los momentos de muchísima tensión, de comandas y tal, que tenía que hacer silencios porque si no veía que había un estado emocional en cocina demasiado tenso, ¿no? Y entonces él mismo se provocaba a hacer como unos silencios y el equipo había identificado cuando él estaba en silencio mental, pero también silencio me pareció muy curioso. ¿Y por qué es? Es porque nuestra comunicación hace, y lo habréis visto cuando nos enfadamos en casa, ¿no? No hace falta llevarlo a los negocios, cuando nos enfadamos en casa estamos ahí como que al final a veces hasta notas que el cuerpo tienes como una taquicardia, ¿no? No sé si lo habéis notado, pero los reflejos en el cuerpo de nuestra forma de comunicarnos son claves, ¿no? Por lo tanto, yo le llamo la habilidad bombón. Tengo más cosas que contaros, pero creo que Elena me quiere hacer algunas preguntas y vamos muy justas de tiempo. Entonces, yo para mí me quedo con esta idea de que vigilemos muy bien la comunicación, el ruido que hay en un negocio. No me refiero al ruido cuando hay eso que no puedes hablar con la mesa del lado, que el cliente no puede hablar en la mesa del lado, sino el ruido en materia de comunicación en un restaurante es pues desde alguien que no sabe
qué ingredientes lleva un plato. Eso sería ruido en el ámbito de la comunicación, porque al cliente le genera un ruido el que un camarero no sepa. Es decir, desde el ruido en comunicación va desde toda la comunicación, pues eso, verbal y no verbal, que puede hacer una disfunción, ¿no? Pero de las cosas que efectivamente más me gustaría, por quedarnos con alguna idea, aparte de que sois bombones y de que tenéis que tratar la comunicación como el chocolate, que es capaz de generar cambios de estados de ánimo, yo hablo de la comunicación como un videojuego, ¿no? Una cosa es como un pase de pantalla, una cosa es comunicar, que está fenomenal, pero otra cosa es conectar, ¿no? Que es otro nivel, es pasar de pantalla. ¿Cómo conectamos con los equipos? ¿Cómo conectamos con el cliente? ¿Cómo conseguimos pasar de pantalla y no quedarnos en la comunicación? Porque lo de comunicar bien, bueno, con unos trucos y consejos se aprende, o sea, quiero decir, tampoco hay mucho secreto. Hay muchísimos cursos, nosotros también los hacemos, de cómo comunicar mejor, pero realmente no me interesa o no nos interesa para el negocio eso. Lo que nos interesa es pasar de pantalla y pasar a la conexión, ¿no? Por eso, y además vuestro negocio es un negocio básicamente emocional, ¿no? Aunque el cliente quiera saber el precio del vino, en realidad está viviendo una experiencia y está en lo emocional, con lo cual la comunicación que tengamos en nuestro restaurante va a tener que estar muy en lo emocional, ¿no? Entonces, bueno, pues me voy aquí y me ha dicho Elena que me haría 2 preguntas, entonces vamos acabando, ¿no? Bueno, si quieres explicarlo, tienes ya 10. Vale, es que vengo obsesionada con que tengo que ir muy rápido. Eso me han dicho, hay que ir muy rápido, que hay poco rato, ¿no? Bueno, pues fijaros, normalmente cuando tenemos solamente esta mención, ¿no? La comunicación es el reflejo de alguna serie de emociones, que en un restaurante pasan muchas veces cuando, por ejemplo, tenemos falta de disponibilidad. A mí me encanta ese camarero que no mira a la sala, ¿no? Que va así, pero que va rápido y tal, y es que la comunicación no verbal está dando mucha información y tú te estás pensando que lo está haciendo casi adrede. Alguien nos ha pasado, ¿no? En un restaurante que dices que lo está haciendo que casi que no me mira adrede, ¿no? Bueno, pues esa falta de disponibilidad es comunicación no verbal. Ojo con eso, porque ocurre más de lo que nos pensamos, ¿no? El automatismo, el atender a un cliente en sala idéntico al siguiente. El otro día fui a un restaurante y era hola, buenas noches, hola, buenas noches, hola, buenas noches, hola, buenas noches, todo el rato, ¿no? Entonces pensé, ostras, ¿no? Era como muy, es verdad que había que decir buenas noches, pero a lo mejor pues te miras el nombre de la persona, o sea, hay muchas cosas que podemos hacer para no tener automatismos en la comunicación. La culpabilización del cliente y el victimismo, esto es muy clásico en los equipos, cuando hablamos de, uy, es que hoy tenemos la cocina a tope, ¿no? Si es que al cliente le da igual que esté la cocina a tope. Entonces son palabras y son formas de hablar que interpretamos que es normal y tal, pero que al final se pueden evitar para que la comunicación sea más eficaz, ¿no? Y bueno, la culpabilización del cliente es típica, ¿no? Es que este cliente no toca narices y tal. Esto es como muy típico, ¿no? Cuando hablamos de emociones, normalmente la comunicación nos delata, ¿no? La comunicación lo impregna todo, pero delata todo. Entonces ahí es donde yo creo que tenemos que poner el foco, en ver la actitud, los estados de ánimo, los rasgos de personalidad de las personas de nuestros equipos, ¿no? Y yo venía simplemente a contaros que el poder de la comunicación en los negocios es clave, ¿no? Y explico pues muchas cosas de las que yo he aprendido efectivamente en este libro de por qué lo llaman liderazgo cuando quieren decir comunicación, que si alguno no lo ha pensado, sí, efectivamente viene de por qué lo llaman amor cuando quieren decir sexo, ¿no? Así que ya me quedo aquí ahora y así, ¿no? He ido rápida, pero bien, ¿no? Sí. Vale. Sí, bueno. Es que tenía que contar muchas cosas y no se puede resumir en tan poco tiempo. Sí, en 10 minutos. Pero hay ponentes tan brillantes después, ¿verdad? Vamos a incidir en 2 ideas importantes que sí que Noemí ya ha dibujado. En el sector de la restauración como empresas sucede algo que suele ser muy típico en las organizaciones y es el problema, el reto que tienen todas ellas de cómo rompemos los silos, ¿no? Trasladado al mundo de las restauraciones, cómo hacemos que cocina y sala trabajen conectados, ¿no? Veíamos hace poco con otro restaurante que ellos hacían rotación de personal y había un día al mes en el que el personal de sala estaba en cocina y el de cocina en sala para lograr conexión. Sí. Esas tiranteces que a veces existe entre el director de operaciones y también cocina, ¿no? Ese control de stock, cómo hacemos el escandallo, cómo logramos que tengamos desperdicio cero.
o entre sala y dirección, ¿no? Pues existen silos en el mundo de la restauración y creemos que, bueno, yo creo que tú opinas que la comunicación sí que puede ser ese conector que rompa y que haga que un equipo trabaje unido. ¿Cómo crees que se podría lograr? Sí, yo creo que bueno, en la restauración, pero en todos los negocios y en las pymes particularmente, como los que estamos aquí somos pequeños negocios, en las pymes también ocurre. A mí a veces cuando me dicen las grandes corporaciones, no, hay que silos de entre departamentos y tal, digo, si es que esto ocurre hasta cuando somos 12 personas. Entonces, realmente yo ahí lo que pienso es que uno de los problemas de vuestro sector, y nosotros llevamos desde Barra Ideas trabajando mucho ese tema, es el compromiso de los equipos, ¿no? Hay muchísima rotación, las empresas y los restaurantes están en busca de muchísimo talento continuamente, a veces te dicen, bueno, si es que después además se van. Es decir, que entre la rotación y que la búsqueda del talento en el sector es un tema complejo, yo creo que lo que están buscando la mayoría de negocios es el compromiso. El compromiso, a veces es verdad que por 200 euros en el sector de la restauración alguien se va a otro trabajo, ¿no? Porque es un tipo de perfil que por 200 euros, y me lo han dicho bastantes directores de recursos humanos, encuentras que se van, ¿no? Pero ¿cuándo no se van? ¿Cuándo no se van? Porque, claro, cuando tienes perfiles que por 200 euros al mes se van a otro restaurante o a otro negocio, está claro que hay que hacer un trabajo. ¿Y cuándo no se van? Me encantaría ir aquí, ¿no? Voy a ir aquí, porque voy a ir aquí. ¿Cuándo no se van? No se van cuando, desde mi punto de vista, yo lo he comprobado, porque al ser una pyme me he encontrado con muchas situaciones en 23 años que llevo desde que fui a la notaría a montar un negocio. Pues no se van la mayoría de veces cuando hay una conexión, ¿no? Cuando hay una conexión con ese jefe o jefa, da igual que sean 20 o que sean 10, ¿no? Por 200 euros hay perfiles que sí, por supuesto, pero depende de si existe una conexión, si existe un compromiso, todo eso que se ha hablado del salario emocional, todo eso que no tiene que ver con el dinero, ahí es más difícil que se te vaya. Ahí es más difícil, ¿no? Entonces yo creo que por eso hablo mucho de la afectividad, ¿no? Que nos han dicho siempre en las empresas que no se viene a hacer amigos. Y a mí me lo han dicho durante años y he visto clientes que me lo han dicho, no, es que esto no, y empresarios, ¿no? Pero yo creo que ahí es un error pensar que no se puede liderar con afectividad. Por lo tanto, yo creo que para el compromiso, que es el gran qué de ahora mismo del sector de la restauración, tener personas comprometidas para que no haya tanta rotación y no se vayan a otro negocio. Yo creo que para eso la comunicación es una herramienta, pero básica, o sea, es una herramienta clave y además una herramienta que hay que trabajar continuamente, ¿no? Esto es como, hoy me he acordado de una cosa, parece una tontería, una metáfora, pero es como cuando hablamos de las cajas de herramientas, ¿no? A mí esta mañana se me han caído, ¿sabéis esas perchas que hay en el baño para poner la toalla, ¿no? Bueno, pues se ha despegado, ¿no? Una, y hace 3 días se despegó otra del lavabo de mi hija, ¿no? De mis hijas. Y entonces, claro, ¿tú tienes una caja de herramientas en casa? Sí, tenemos una caja de herramientas, para poner, pues un pegamento fuerte para volverla a pegar y tal y cual, pero, claro, si eso lo dejas ahí, y no lo mantienes, es como lo que tengo para colgar de la perra, que también tiene un tornillo que se afloja, ¿no? Para colgar la correa de mi perra. Pues si se me afloja y no lo... Entonces, la comunicación me ha recordado, porque siempre decimos, es una herramienta poderosa, es una herramienta poderosa. Ya, pero hay que ir a coger la caja de herramientas muy a menudo, porque si no, eso se me va, la percha se me va a volver a descolgar, el tornillo de la perra se va a quedar ahí permanente si no le da la rosco más. Entonces yo creo que cuando decimos que la comunicación es una caja de herramientas, creamos de verdad que hay que trabajarla de forma continuada, en pro del compromiso. Para mí es la clave, el compromiso para hacer que esos 200 euros, sí, puede ser, no niego que según qué perfiles ocurra, pero si podemos, evitemos, y eso es conexión con los equipos, y más nosotros que tenemos la posibilidad de un negocio pequeño de conectar con las personas a nivel individual, que el que tiene 400 personas en un departamento lo tiene más complicado. Y me ha gustado mucho algo que has mencionado, y es que la comunicación no verbal, sobre todo en sala, nos delata. Claro, ¿cómo podríamos, para que ellos se lleven un aprendizaje hoy, qué tips o qué herramientas de comunicación podemos emplear para que no nos delate? Porque precisamente en tu libro tienes un decálogo de la comunicación que conecta, que nos puede ayudar a que esa comunicación no verbal la tengamos dominada
en que en lugar de delatar la tensión o el estrés que podemos estar viviendo en el trabajo, traslade otro tipo de valores y cree otra experiencia para el cliente que viene a nuestra casa. Sí, es verdad que en el libro, y me resultó el capítulo más divertido de escribir, en el que más me escribí, menos me tensionaba, es el decálogo de la comunicación que conecta, porque al final vas utilizando herramientas, ¿no?, que he utilizado a lo largo de todos los años, pues presentando eventos o entrevistando a líderes y tal. Pero más allá de eso, por decir algo en concreto de los negocios, y como yo hago lo que siempre dice Elena, que es nuestra directora de contenidos en Barra Ideas, ella dice que se vayan con alguna idea. Pues por irnos con alguna idea, yo diría que la comunicación no verbal está basada en 3 elementos, ¿vale? Todos los que estáis aquí conocéis los 3 elementos, lo que pasa es que hay gente que los conoce por el nombre y otra gente que pues los conoce si os explico lo que es. Uno es la kinesia, que habéis oído hablar, ¿no? La kinesia es todo eso pues, que hacemos con el cuerpo. Si yo digo 3 elementos, esto es kinesia porque lo estoy haciendo con mi cuerpo. Si yo digo, oye, buenos días, estamos aquí en Gastroemprende, gracias Roberto, yo estoy con una sonrisa, ¿no? Si yo miro directamente a esta persona que está en la primera fila, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Estás bien hoy? Yo estoy utilizando mi cuerpo, ¿no? Mi rostro, eso es la kinesia. Luego hay otro elemento que es la paralingüística y luego hay otro elemento que es la proxemia, que ahora os lo explico. Los elementos que en un restaurante o en un negocio de restauración yo creo que impactan más para conseguir esa conexión son la kinesia, que es todo esto que hacemos de mirar al cliente a los ojos, de tener, cuando se hacía antes esa disponibilidad, ¿no?, que el cliente no note que es que a mí nadie me mira, ¿no? Yo llego aquí, han pasado 4 camareros por delante o llevo 10 minutos en la barra, que esto pasa, y los de la barra están haciendo cosas pero no me han mirado aún a los ojos, ¿no? Pues todo eso es kinesia, ¿no? O cuando ves incluso que entre camareros hacen muchas señales entre ellos, ¿no? Y tal, pues gestos y tal, todo eso es kinesia. La paralingüística es la que menos impacta en un negocio de restauración, porque la paralingüística tiene que ver con esto, por ejemplo, ¿no?, que tiene que ver con ese silencio, con alzar la voz, con de repente tener un tono de voz muy bajito, usted que desea. Todo eso que tiene que ver con nuestra claridad, con las pausas que hacemos, con el timbre de voz, con el tono, con todo eso, eso en los restaurantes no impacta tanto para conectar. En cambio, luego hay otro que es la proxemia, que sí que también impacta mucho, que es las distancias. En la vida vivimos cada cultura cambia, pero y es verdad que hay una interpretación cultural muy diferente, pero tenemos 4 distancias: la íntima, la personal, que es en la que estamos tú y yo ahora, la social, ¿vale?, que es un poco más distante, pues aquí más o menos, y la pública, que sería pues donde está el cámara, ¿no?, que ya es más distancia. Esas 4 distancias, cuando jugamos con ellas, somos capaces de conectar más, ¿no? Si es tan sencillo como cuando te acercas mucho a un cliente, ¿no? O te acercas, ¿no? Sí, esto no lo hacemos normalmente, no hacemos tanto teatro, ¿eh? No hacemos tanto teatro, ¿no? Pero, por ejemplo, en los equipos, cuando hay tensión, si tú te acercas un poco más a esa persona de tu equipo e intentas hablar un poquito más cerca, o ya cuando hay tacto, aunque sea un tacto respetuoso, ¿no? No hablo de caricias, pero pues ahí estás aproximándote y estás conectando, ¿no? Con los clientes se nota mucho, ¿no?, cuando no tienes próximo un camarero, cuando no tienes, o incluso entre equipos, como os decía, ¿no?, para poder aproximar. Entonces, de la comunicación no verbal, la kinesia, la paralingüística y la proxemia son los 3 elementos que definen la comunicación no verbal. Y lo que más impacta en un negocio de restauración es la proxemia por las distancias y la kinesia por todos los gestos y demás. La paralingüística, a menos que te pongas a chillar en cocina, pues no, o hacerle un silencio a un cliente que se quede un poco así descolocado porque no sabe qué intención tienes, ¿no? Pues no es la que más impacta. En cambio, en presentación en eventos, que es a lo que tú y yo nos dedicamos, por ejemplo, la paralingüística es clave, ¿no? Cómo captas la atención de las personas, ahí nosotras trabajamos también la kinesia, pero muchísimo más la paralingüística. No sé si ha servido de algo, pero al menos nos vamos con palabrejos, ¿no?, aprendidos. Bueno, espero que haya sido de muchísima utilidad. Muchas gracias, Noemí, por compartir pues este conocimiento que está recopilado en más de 20 años de profesión. Y nada, y continuamos.